Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar un par de minutos más a que se sigan sumando algunos participantes y podemos comenzar. Buenas. Hola, Diego, ¿qué tal? Hoy día voy a estar yo tras bambalinas. La sesión pasada estuvo, no me acuerdo quién estuvo, uno de mis colegas, Santiago. Em, Así que esto, para que sepas, voy a estar aquí manejando. Propongo que esperemos 2 minutos más a ver si se suma algún otra participante y comenzamos. Ok, ya lo tengo, gracias. Te voy a hacer como anfitrión mientras tanto para que puedas compartir. Igual avísame si quieres puedes probar. No hay problema. Voy a compartir la pantalla de todas formas. Bien. Súper. Siendo las 2:05, vamos a comenzar lentamente mientras se siguen sumando otros participantes. Buenas tardes, Lorena.
Bienvenidas, bienvenidos todos nuevamente a otra sesión de la Universidad Socioambiental, en particular eh, a este curso respecto de los impactos de la industria de la bioenergía a gran escala. Esta es la segunda sesión, me parece, con el mismo docente, Diego Yarzo, que ya está con nosotros. Yo soy Felipe Pino, soy del equipo de FIMA y voy a estar aquí también, como decía, tras bambalinas, dándole acceso a la gente, manejando el chat también si es necesario, así que para que cuentes con eso, Diego. Y sin más, te paso la palabra. Si se sigue sumando participantes, yo les voy dando acceso y quedo atento a lo que necesites de mi parte. Adelante. Bien, gracias Santiago. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la segunda sesión, como decía. Y el día de hoy vamos a estar viendo el tema más amplio, global, sobre principalmente producir la oferta y la demanda de productos madereros y afines, que tiene gran impacto en la expansión Diego, un de los segundito. monocultivos y de la apropiación de los territorios, como lo vimos en la clase anterior, que se ha dado históricamente en el sur. Dígame, Sí, te escuchamos un poco entrecortado, entonces creo que puedes te intentar escucho. apagar tu cámara mientras presentas. Parece que también con un poco de Ya, retraso, no sé si de nuestra parte, pero ahí se escucha mejor, más fluido parece. Eh, perfecto, Eso. Y el ya. micrófono igual se escucha un poco no tan nítido. No sé si ahí puedes hacer algo al respecto, pero Bueno, estoy con el teléfono, estoy con un computador, podría hacer lo mismo la otra vez de entrar por el teléfono y hablar por el teléfono. te propongo que lo intentemos porque se escucha un poco Ya, como saturado, y si no, igual ya se escucha más fluido por lo menos en términos de. Entonces vamos a esperar unos minutos a que Diego se conecte desde el celular también y que ocupe ese micrófono y comenzamos. Y por mientras se siguen sumando otros. Muchas gracias a todas y todos quienes han ido sumando. Ahí está conectándose Diego. Buenas tardes, Gabriel. Aló, Ahí se escucha muchísimo mejor, Diego. ya, perfecto. Gracias y disculpen de nuevo. No, no te preocupes, adelante. Ok, eh, continuamos entonces. ¿Se ve la presentación, cierto? Se ve súper. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a estar hablando sobre los países del extranjero que están presentes en la producción de demanda y de los productos madereros y cómo esto tiene impacto también en los sectores y los territorios que son productores primarios de este bien, ¿sí? Entonces, primero es desmitificar, como decía el cronograma, ¿cierto? La supuesta responsabilidad que tienen los países productivos de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, la realidad es que los países productores, ¿cierto? Generan una tasa de emisión que ha ido aumentando en los últimos años. Sin embargo, la emisión misma sigue siendo baja comparado con las emisiones de los países consumidores, que son los del norte global. En ese sentido, Chile
se encuentra en un rango bien especial, porque siendo uno de los países con menor emisión en la región latinoamericana y del Caribe, sin embargo, es uno de los países que más ha aumentado sus emisiones en los últimos años, ¿sí? Y esto es un poquito contrario a al espíritu o al supuesto espíritu de las políticas públicas que se han implementado en los últimos 20 años, que han intentado de alguna forma convertir a Chile en un foco de medidas de absorción de carbono, focalizando su matriz productiva a una alta oferta de productos madereros, ¿sí? Con un fin que vamos a ver ahora tiene un fin pensado para la producción de energía en otros países, ¿ya? Lo que termina siendo obviamente combustionado y por lo tanto emitido esta vez por otros países que no están en este gráfico obviamente porque son países del norte global, ¿sí? Bueno, para las personas que no estuvieron quizás en la clase anterior y que son nuevos y nuevas en este curso, comentarles que como colectivo Viento Sur nosotros hicimos una investigación que se llevó a cabo con la Red Medioambiental del Papel y con la Coalición Mundial de los Bosques, donde va a salir harta información de acá, pero también participamos y bueno, y tuve la opción de participar en un escrito conjunto a académicos de la Claxo, sacamos un, un libro, en verdad, con hartos artículos referentes a la forma en la que está implementada la transición energética en el continente latinoamericano y cómo esto afecta a los diferentes pueblos que están habitando en el territorio. Entonces, quisiera solo detenerme en ese punto porque se me olvidó poner la diapositiva donde ponía la bibliografía, disculpen, pero la bibliografía de la sesión de hoy va a incluir el mismo fascículo que habíamos mostrado en la clase anterior, que es, si me permiten mostrar acá, este, que es eh, el reporte de la Red Medioambiental del Papel en conjunto a Viento Sur y la Coalición Mundial de Bosques, ¿sí? Que va a estar en la carpeta compartida que les van a entregar las plantaciones en conflicto, y el otro que es el documento que escribimos en conjunto a académicos de la Claxo, que se llama Conflictos socioambientales y transiciones justas en el siglo XXI, ¿ya? En estos dos nos vamos a estar basando el día de hoy. eh, Vamos a estar compartiendo la carpeta, obviamente, con ustedes y la bibliografía. La idea es que vayamos mostrándola al inicio de cada sesión, con la excepción de hoy día que se me olvidó. Disculpen. Bien, entonces, para esto, para implementar el acuerdo de Kioto, y bueno, y obviamente se aceptan todas las preguntas en cualquier momento, ¿ah? Levanten las manitos los que quieran y las que quieran preguntar o comentar. Eh, Según el acuerdo de Kioto, existen no solamente, voy a ponerlo como presentación, disculpe, no solamente existen medidas de emisión y tasa de emisión, sino que también existe la posibilidad de que los países compensen o eh, modulen las emisiones a través de la captura y el almacenamiento de carbono mediante las tecnologías conocidas como BECS, por sus siglas en inglés, ¿ya? Esto está principalmente enfocado a la biomasa, por eso la B al principio, pero son tecnologías y sistemas que están pensados para almacenar y capturar el carbono del ciclo productivo natural del carbono, que empieza con la extracción artificial del carbono, de los hidrocarburos que están guardados en el subsuelo. Entonces, como pueden ver acá, se ve claramente cómo, por ejemplo, empieza todo a partir de la extracción de petróleo, de crudo, ¿cierto?
del subsuelo que se termina llevando en forma de gas para el suministro doméstico, por ejemplo, y en la idea de la captura y almacenamiento de carbono, en el mapa, digamos, que nos plantea este modelo, una parte de ese gas natural se inyecta de vuelta al almacenamiento geológico del CO2. Esta es una eh, de las grandes argumentos que tiene la industria de la biomasa para justificar que el carbono que absorben las plantaciones es suficiente para compensar las emisiones, ¿cierto? Porque lo que se dice es que en la medida en la que las plantaciones estén viviendo y absorbiendo carbono, también se va a estar inyectando carbono en forma de gas natural al subsuelo, cosa que, vamos a ver, está completamente desmitificado con respecto a al nivel de expansión del mercado de biomasa comparado con las tecnologías, el avance de las tecnologías de inyección de carbono en el subsuelo. Em, Sin más, parte de ese gas también va directamente y gran parte, estamos hablando de un 78 a 85% del gas natural, se ocupa no para el uso doméstico, sino que para la producción de energía, ¿cierto? Así como casi la totalidad de la biomasa y del carbón y del petróleo también se ocupa para la producción de energía, y podemos ver cómo la producción de energía abarata, digamos, cantidad de fuentes de consumo del carbono disponible, ¿ya? Obviamente que desde la producción de electricidad se devuelve parte de ese consumo a estas tecnologías que son las que almacenarían y capturarían el carbono en el aire. Y para esto existen diferentes tecnologías que están todavía en desarrollo, que son parte de las narrativas que vamos a ver en la tercera clase, las narrativas corporativas de desarrollo de transición energética, que están vinculadas a, por ejemplo, la carbonatación mineral. ¿Qué significa eso? Que es inyectar el gas de dióxido de carbono a ciertos sustratos que son capaces de químicamente vincularse a las moléculas de dióxido de carbono y generar minerales, digamos, con alto contenido de este material, de este átomo. Hay que recordar que lo que estamos tratando de sacar de la atmósfera es el carbono, es el C, y no el O, que es del CO2, es el oxígeno. El O2 se trata siempre de extraer o de usar porque el oxígeno al mismo tiempo oxida y genera problemas en todas estas maquinarias que son las que supuestamente deberían ayudarnos a captar el dióxido de carbono de la atmósfera. Todo esto, considerando de que el dióxido de carbono ni siquiera es el gas más importante en el efecto invernadero, que es el causante del calentamiento global o de la crisis climática. El dióxido de carbono solamente es el gas que más participa de la cadena productiva energética global. Por lo tanto, es el que se puede gestionar y, como vamos a ver, mercantilizar también de mejor manera. Em, los usos industriales del dióxido de carbono van desde la producción de fertilizantes hasta la creación de materiales, dependiendo de qué tan avanzada es la tecnología. Y por supuesto también hay formas de almacenamiento de este gas, no solamente inyectándolo de vuelta al subsuelo en forma de gas, sino que almacenándolo en compartimientos geológicos, digamos, que son antiguas napas o sectores que son privilegiados dentro de la geografía de cada país para almacenar en paquetes altamente peligrosos, digamos, una tecnología muy poco estudiada, pero altamente riesgosa de almacenamiento geológico de CO2 en el subsuelo, en estos paquetes subterráneos que podrían albergar este gas para luego una posterior extracción. Y finalmente, el uso de este dióxido de carbono absorbido capturado y almacenado de la atmósfera para su producción estaría también almacenándose en el océano mediante sistemas de inyección de dióxido de carbono en el subsuelo marino, cosa que también es muy teórica y experimental. Hasta ahora, la única fuente
de dióxido de carbono que penetran al fondo marino son la descomposición natural del bioma marino y las únicas instancias industriales en las que se ha llegado al fondo marino, con lo costoso que eso es para producir minería submarina. Así que estamos lejos todavía de generar esto como una opción viable de almacenamiento de carbono en el subsuelo marino, siendo que es muy costoso y riesgoso también. Finalmente, parte de la captación del dióxido de carbono que estaría siendo producida por la matriz energética, estaría pensada también para extraer de una reacción simbiótica con las fuentes de energía renovable, un futuro combustible limpio que es el que se especula sobre el hidrógeno verde, el H2. Eh, Obviamente aquí hay un consumo de agua. Tendrán que darse cuenta de que el CO2, digamos, no tiene H. El H se saca del agua, que es H2O, así que a través de una reacción, digamos, electroquímica, se separa la molécula de agua y se juntan el carbono eh, con el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua e hidrógeno en una reacción que promete, digamos, producir grandes cantidades de combustible con una gran capacidad térmica, que es el hidrógeno. Así que todo este es el escenario de especulación de cómo las tecnologías de almacenamiento y captura de carbono permitirían de alguna forma suministrar tanto de energía a la matriz como de este nuevo recurso que tiene bien versátil cómo se vende, cómo se plantea, que es el dióxido de carbono almacenado, ¿cierto? Que se puede utilizar en todas estas fórmulas que ya vimos. Ahora, si nos ponemos a analizar este mapita, digamos, este diagrama, que es bien simple, pero que es bien demostrativo de cuál es la intención que hay, aquí no hay una consideración al territorio. Si lo vemos desde acá, estamos asumiendo de que esta flechita de acá, ¿cierto? Que se va hacia el consumo humano, se devuelve íntegramente después a el entorno natural, que es el que abastece de biomasa y carbón. Entonces, aquí, en toda esta parte de acá del diagrama, hay todo un fenómeno socioambiental que no está siendo descrito por el modelo y que es en el que nos vamos a enfocar en las próximas dos clases también para evaluar qué tan eficiente es el modelo de captura y almacenamiento de carbono en un sistema en el que se producen bienes de forma lineal y, y si finalmente se desechan o se convierten en gases de emisión que con mayor o menor efecto invernadero producen los estragos climáticos que ya conocemos. Bien, entonces, ¿cómo funciona el tema de las compensaciones bursátiles entonces? ¿Qué significa que podamos almacenar y capturar el dióxido de carbono? Que ahora tenemos algo que es abundante, barato y que que existe, de la cual existe una gran demanda, ¿sí? Entonces, ahora, como existe una gran demanda de carbono, principalmente abastecida por los hidrocarburos, que son el petróleo crudo y las fuentes de carbono fósil, como el carbón mineral y el gas natural, existe una gran tentación por convertir el carbono en un nuevo recurso que le permita a los países que lo ocupan para mantener su economía consumirlo y seguir combustionándolo, quemándolo, pero sobrepasando las restricciones que el Acuerdo de Kioto impuso sobre estas mismas naciones. Entonces, ¿cómo se genera la compensación? Primero, tenemos que ver si la compensación va a estar enfocada, según lo plantea cada país o cada proyecto, en la eliminación del carbono o en la reducción de emisiones, ¿ya? Y aquí es cuando empieza el juego, digamos,
que es como un juego, digamos, de equilibrio, en el que tratamos de decir, bueno, si yo emito una cantidad X, yo puedo reducir una cantidad Y menor a X, o puedo almacenar o eliminar de mi producción, ¿cierto? Toda la cantidad de X. Y de esa forma, eh, yo estoy no solamente sacando ese carbono de la atmósfera, sino que aparte estoy generando un recurso, un bien que puedo mercantilizar en este nuevo mercado de carbono que facilita el acuerdo de Kioto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Una vez que tengamos una tecnología que nos permite reducir las emisiones o eliminar de pleno las emisiones que produce mi actividad productiva, tengo que hacerme la siguiente pregunta: si el carbono se almacena o no se almacena. O sea, si lo estoy simplemente eliminando de la cadena productiva, o estoy reduciendo las emisiones simplemente porque estoy usando menos fuentes de carbono, o estoy almacenándolo efectivamente y convirtiéndolo en algún otro submaterial, ¿sí? Entonces, lo primero es decir, bueno, si no lo estoy almacenando es porque estoy finalmente evitando emisiones, ¿sí? O reduciendo emisiones sin almacenaje. ¿En qué se basa esto? En las energías renovables, ¿sí? La base de referencia es la principal para entender estos métodos de cocción, ¿sí? Que le llaman, que son métodos simples de obtención de energía sin almacenaje, ¿sí? Podríamos imaginar, por ejemplo, que dentro de estas tecnologías están todas las formas de combustión que conocemos de la biomasa, por ejemplo, que son las que vamos a detallar, ¿cierto? Y cuando sí hay almacenamiento, ¿cierto? Tenemos que existe reducción de las emisiones, ya sea de larga duración o de corta duración, ¿sí? Cuando son de corta duración, se evita un daño a los ecosistemas, supuestamente, todo esto es según el modelo, y se convierten prácticas agrícolas, ¿sí? Eh, en formas que tienen mayor retención del carbono, ¿sí? Mientras que cuando se piensa en la reducción con almacenamiento a largo plazo, a larga duración, estamos hablando de instalaciones industriales, ¿sí? Que tienen estrategias de consumo de combustibles fósiles, pero tienen un mayor impacto en el ecosistema. Sin embargo, y esta es la parte que le llama la atención al sector productivo, la reducción de emisiones con almacenamiento de larga duración tiene un menor riesgo de inversión. ¿Por qué? Porque como es una mayor infraestructura, como es una mayor intervención, las inversiones son más grandes, ¿cierto? Y hay más recursos públicos involucrados. Por lo tanto, hay un menor riesgo en la inversión, ¿sí? Y pasa a ser una instalación de mayor permanencia. Mientras que la reducción de emisiones con almacenamiento de baja duración produce menos daño en el ecosistema y es menos permanente, pero produce un mayor riesgo en la inversión. ¿Por qué? Porque son prácticas agrícolas que dependen de parámetros que son ajenos a la maquinaria, digamos, que son justamente parámetros climáticos, ¿cierto? Y es aquí donde están presentes también las plantaciones de monocultivo y las formas de producción de almacenamiento. Tenemos que pensar que dentro del lenguaje de las BECS, las plantaciones de monocultivo son una forma de reducción de emisión con almacenamiento a corto plazo, ¿sí? O sea, las plantaciones están en este segmento. En este segmento están todas las formas de combustión, ¿cierto? De la biomasa propiamente tal. Y en este segmento ya están las industrias
más especulativas que tienen que ver con la inyección de dióxido de carbono en los sustratos o la creación de materiales con alto contenido de carbono. Finalmente, ¿cuál sería el ideal, cierto? Que la eliminación del carbono a través de almacenamiento, pero un almacenamiento que sea definitivo, ¿sí? O sea, una eliminación del carbono con almacenamiento de larga duración o de corta duración, que es donde está la forestación y la reforestación como medida de conservación, ¿sí? Eh, También se piensa en la restauración de los ecosistemas como forma de eliminación de los carbonos y de almacenamiento de corta duración. ¿Y por qué de corta duración? Porque los sistemas vivos, los ecosistemas también emiten dióxido de carbono, obviamente, como lo hemos hecho siempre. Entonces no se considera como una forma de almacenamiento de larga duración, como serían las tecnologías de mineralización o meteorización forzada, donde es lo que hablábamos recién, se inyecta este gas al sustrato o a materiales que están diseñados especialmente para este fin. Me voy a detener un rato porque ha entrado harta gente en este ratito, preguntarle si hay alguna consulta. Llevamos 3 diapositivas solamente. Voy a repasar por algunas solamente. Primero, el acuerdo de Kioto, ¿cierto? La ilusión de que nosotros, los países productores, somos quienes somos responsables de la crisis climática a través de las emisiones de dióxido de carbono, siendo que el mismo mercado de carbono nos ha hecho aumentar nuestras emisiones en los últimos 10 años en vez de reducirlas, siendo que partimos de una base bien pequeña de emisiones. El argumento técnico de que las BECS, las tecnologías de absorción y captura de y almacenamiento de carbono, son una solución que permite no solamente abastecer a la matriz energética, sino que crear este nuevo bien o este nuevo recurso mercantilizable como es el carbono a través de diferentes tecnologías, y los mecanismos de compensación bursátil, que son los mecanismos que le dan valor a este gas o a este carbono a través de estos mecanismos de almacenamiento o captura, ¿ya? Vimos que estas se ven diferenciados dependiendo de su duración. Hay sistemas de reducción y de eliminación. Aquellos que son de reducción pueden ser de corta duración o de larga duración, y aquellos que son de eliminación también pueden ser de corta duración o de larga duración. Sin embargo, hay sistemas de emisión donde no hay reducciones, ¿cierto? Donde se evitan directamente las emisiones, ¿cierto? Y eso de alguna forma se argumenta desde el criterio técnico de las energías renovables, ¿ya? Vamos a ver que el costo energético de las energías renovables no entra dentro de una categoría que podamos decir es completamente libre de emisiones, ¿sí? Bien, entonces, antes de entrar a la biomasa, y como ejemplo, digamos, de esta forma de almacenamiento de carbono que puede abastecer a la matriz energética y al mismo tiempo reducir a corto plazo la cantidad de emisiones, ¿cierto?, de una industria. Si hay alguna pregunta o comentario de por medio, por mientras. Bien, seguimos. Entonces, la biomasa, como dice su nombre, estamos hablando de materia viva, ¿cierto? Que como en su estado natural como materia viva, siempre va a estar produciendo, no produciendo energía propiamente tal, sino que va a estar convirtiendo energía, ¿sí? La caracterización energética de la biomasa en su estado natural en la Tierra es, es la materia que transforma energía de un tipo a otra. Las plantas convierten energía solar a energía química. Los animales secundarios convertimos esa energía en proteína y en calor.
luego los terciarios descomponen esa materia en sustratos y en minerales que son captados por el suelo, y también en gases, ¿cierto? Que son absorbidos por la atmósfera. Sin embargo, cuando la pensamos como tecnología, en las manos de los seres humanos, digamos, como una tecnología de captura y absorción de carbono, la biomasa se puede categorizar en, en su forma sin transformación y con transformación, ¿sí? Con transformación se refiere a la imitación de procesos bioquímicos a los que estaría expuesto la biomasa sin la intervención humana, y sin transformación es a la extracción y uso directo de la biomasa tal cual como viene en en su estado orgánico natural, ¿cierto? Para convertirlo en algún recurso a través de procesos físicos, ¿sí? Entonces, podemos partir por ahí. La biomasa sin transformación nos referimos directamente a la leña, a a los bogazos o cáscaras de cosecha, ¿cierto? La paja o todo lo que las vainas del poroto, lo que sea, ¿cierto? O las virutas y acerrín, que son los desperdicios de la producción maderera, ¿cierto? Y aquí ni siquiera está incluida la biomasa que se ocupa para la construcción, por ejemplo, la producción de madera, que esa es un uso no energético, digamos, ¿sí? Entonces, en el desecho de la producción de madera, de madera de construcción dimensionada, está este subproducto se le considera biomasa sin transformación, ya que a través de procesos físicos se puede convertir en este recurso estrella, que es el que vamos a problematizar en el día de hoy, que son los pellets o briquetas de madera, ¿sí? Em, Cuando pasamos a la biomasa con transformación, podemos tener dos tipos de transformación, una que es la biológica y otra que es la físico-química. Obviamente que estos son procesos naturales a los que está sometida la biomasa en los ciclos tróficos de la naturaleza. Sin embargo, existen tecnologías que imitan y aceleran estos procesos con el objetivo de obtener un resabio energético a partir de esta reacción. Entonces, los procesos biológicos, por ejemplo, que permiten extraer energía transformando la biomasa, son los procesos, por ejemplo, de fermentación, de digestión anaeróbica o de procesos fotobiológicos, ¿cierto? Que tienen que ver con el uso de hidrógeno y con la producción de hidrógeno, con el uso de enzimas, agua y reacciones que ocurrirían, por ejemplo, en el interior de un mamífero como nosotros, ¿sí? La digestión anaeróbica también son procesos biológicos que ocurren de interacción entre la biomasa y sistemas unicelulares como las bacterias, ¿cierto? Y la fermentación, que es la que conocemos también con las bacterias, que produce bioetanol, que es etanol, digamos, a partir de la fermentación natural, eh, o hidrógeno, dependiendo de cuáles son los componentes bióticos que están participando de la reacción. Sin embargo, el componente estrella de esta transformación biológica, digamos, es el biogás, que es el directo resultado de la digestión anaeróbica, o sea, la descomposición de la materia orgánica sin aire, ¿sí? Esto es lo que se produce, por ejemplo, en los biodigestores de baja escala, que son una gran solución a la dependencia energética en sectores donde no es muy abundante el recurso madera, o siendo abundante, no es lo suficientemente, no tiene la suficiente capacidad térmica para ser un buen combustible, ¿sí? También en el sector, o sea, en las formas de transformación físico-química, la biomasa se puede carbonatizar a través de la carbonización, ¿sí? Se puede convertir en carbón directamente. Se puede hacer una extracción de aceites o oleatos, ¿cierto? A partir de la misma biomasa. Esto es muy común,
por ejemplo, con el aceite de palma o con semillas, ¿cierto? Ahora se está usando harto el biodiesel a través de de la extracción de aceite de soya, em, que es el material estrella, digamos, con el que podemos contar acá en las transformaciones físico-químicas. Y la otra que es la más experimental y, y menos rudimentaria de todas, que es la pirólisis o gasificación, que tiene que ver con una descomposición físico-química de de la biomasa en una combustión lenta basada en una reacción química que genera un gas pobre en carbón, que es lo conocemos como bio-oil, pero que sirve para mantener reacciones de combustión una vez que ya se han iniciado, ¿sí? Como una especie de combustible de menor calidad, pero que permite mantener una reacción de combustión a una cierta temperatura estable, lo que es muy útil para las calderas que producen energía. Bien, entonces este es más o menos el esquema general de cuáles son los usos de la biomasa en la producción energética. Y obviamente que aquí hemos hablado de tecnologías muy avanzadas y cosas, formas muy sofisticadas de obtención de energía, y nada de eso es aplicable, digamos, lamentablemente en el continente en el que habitamos, ya que nosotros aplicamos casi en la totalidad la biomasa que producimos energía en sus formas sin transformación, ¿sí? Todo lo que es la leña y en este caso la producción de pellets, ¿ya? Que tiene un cruce ahí a través de la producción de carbón en la producción de pellets, porque el pellet viene tanto con carbón como con material sin carbonatizar, sin carbonizar. Bien, y esto es lo que yo les decía en un principio, o sea, podemos ver qué tan eficiente finalmente es quemar madera para producir energía o quemar biomasa para producir energía a través de cualquiera de estos medios, considerando que el recurso viene de sumideros de carbono, ¿sí? Estamos pensando como lo pensaría un contador de carbono, ¿cierto? Y podemos compararlo con otras formas de energía, ¿sí? Con otras tecnologías, ¿sí? Entonces, en los primeros dos gráficos de arriba, lo que estamos viendo es el uso de energía primaria, o sea, cuánta energía inicialmente cuesta producir energía con este recurso, ¿sí? Y podemos ver que en amarillo, la forma de producción de energía que más energía cuesta inicialmente es la solar o la eólica, ¿sí? Le va siguiendo la energía hidráulica, que es la segunda forma de energía renovable. Estamos hablando de puras energías renovables, no basadas hasta ahora en el carbón o en la combustión de fósil. Esos dos, el carbón y el carbón sin captura, están en la base, si se fijan, del gráfico, ¿sí? O sea, es el que menor uso de energía primaria requiere, obviamente, porque solamente se extrae y se quema, ¿sí? Y comparado con las cantidades, ¿cierto? De cuánta energía se usa en los años, ha ido disminuyendo, ¿cierto? Y se piensa que debería ir disminuyendo a partir del 2050 en adelante, ¿cierto? La forma en la que el carbón sin captura aporta a la matriz energética, ¿ya? Si se fijan en estos gráficos, por ejemplo, tenemos la diferencia entre la energía nuclear y el petróleo, están justo por debajo de la biomasa. O sea, la biomasa que está en verde es apenas, eh, de hecho, ocupa más energía inicial para la producción de energía que la nuclear y la del petróleo, ¿ya? En una gran medida, ¿sí? Sin embargo, se sigue argumentando que es una forma de energía renovable más, por ejemplo, eh, más ecológica o sustentable que la energía nuclear, ¿ya?
Cuando aquí podemos ver que el costo energético para echar a andar la producción de energía a través de biomasa es mayor incluso que la energía nuclear, ¿ya? Esto estamos hablando sin efectos ambientales, obviamente. Esto estamos hablando solamente del costo energético que tiene la producción de energía con cada uno de estos recursos. Y en los gases de abajo estamos, perdón, y en los gráficos de abajo estamos viendo cuáles son las emisiones, ¿sí? A través de distintas técnicas de captación, de captura y absorción. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la que emite la forma de captura y absorción de carbono con mayor emisión hasta ahora es la conservación y la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque las medidas de conservación y eficiencia energética que se adoptan son medidas mitigadoras, ¿sí? Que no abordan el problema de la conservación ecológica desde su raíz, ni el tema de la eficiencia energética. O sea, difícilmente podemos hablar de eficiencia energética si estamos perdiendo el 60% de la energía que producimos a través del cableado que interconecta todas las redes y las fuentes de energía, ¿sí? El 60% de la energía que se produce y se transmite por la red interconectada se pierde por efecto Joule en forma de calor. Entonces, difícilmente se puede hablar de eficiencia, de que la eficiencia energética es una forma de bajar las emisiones, siendo que estamos ocupando los mismos recursos para las mismas fuentes de energía para producir esas emisiones. Ahora, si en amarillo ponemos todas las fuentes de energía renovable, las ponemos todas juntas, vemos que está justo por debajo en la forma de emisión de la conservación y la eficiencia energética, pero sigue teniendo un gran impacto en las emisiones y lo va a seguir teniendo en el futuro también, ¿sí? ¿Qué es lo mejor que vendría a ser? Entonces, en ese caso, la nuclear y la sustitución del carbón por gas. Ahora, esto es un poco contraintuitivo, pero ¿por qué? Porque hay que acordarse que el mayor costo energético está dado por la energía primaria, ¿cierto? Entonces, tener una fuente de energía que dé abasto, igual que el carbón o el petróleo, sin gastar energía previamente antes de quemar el combustible, es muy difícil. Y incluso las tecnologías avanzadas como la nuclear, ¿cierto? No llegan a compararse a lo barato que es llegar y quemar un recurso que se extrae en su forma natural como el combustible fósil. Ahora, ¿cuál es el problema? Las emisiones, ¿sí? Y, y las emisiones nos dicen claramente que la producción, digamos, de captura y almacenamiento de carbón sería la que menos emisiones produce, ¿sí? Pero estamos viendo acá que son las que más energía primaria producen también. Entonces tenemos que aprender a leer bien este mapa en términos de cuál es lo que nos compensa, porque es como si uno de estos gráficos compensara el otro, ¿sí? Entonces la biomasa, claro, es una energía renovable, tiene más emisiones que la sustitución del carbón por gas, ¿cierto? Y más sustitución que los sistemas de absorción y captura de carbono, y al mismo tiempo requiere una mayor energía primaria que la energía nuclear y el petróleo, ¿sí? Entonces, como solución, ya deja de ser tan ecológica si uno mira estos gráficos. Más encima, si a esto le ponemos cuál es el precio marginal del CO2 que produce, ¿cierto? Esta tecnología, vemos que está a la tendencia, ¿cierto? En la alza. Este Minicam y Message son dos sistemas distintos, son dos modelos distintos, ¿ya? La única diferencia entre Message y Minicam tiene que ver con las tecnologías a largo y a corto plazo, como los que habíamos visto antes, ¿sí? Y eso se puede ver por la diferencia que hay aquí en estos peaks que no se ven en el otro, ¿sí? Obviamente aquí están considerados los a corto plazo y aquí no, ¿sí?
Sin embargo, la tendencia en el precio sigue siendo la misma, ¿sí? Ambos valores, ¿cierto?, del carbono a partir de estos sistemas de extracción o de conversión van a ir aumentando en el tiempo. O sea, el carbono no se va a ir haciendo más barato, se va a ir haciendo cada vez más caro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tiene que haber algún recurso que cumpla con el parámetro o cumpla con algún sistema de producción bajo estos parámetros nuevos que impone el Acuerdo de Kioto, que es la producción circular, ¿sí? Vamos a ver y desmitificar cómo qué es lo que se obvia de este argumento a la hora de hablar de producción circular cuando hablamos de un producto como el pellet, ¿ya? Los pellets de madera se extraen, o sea, se producen a partir de la extracción primaria de materia prima de madera, se procesa obteniendo un subproducto que son los chips de madera, que requieren energía para ser secado, requieren una gran cantidad de espacio para ser almacenado, y lo que trae grandes complicaciones. Aquí podemos ver un poquitito cómo se ve ese acerrín acumulado, ¿cierto?, siendo movilizado por winchas transportadoras. También está el proceso de pelletizado y envasado, o sea, convertir todo ese acerrín en pellets y envasarlo, transportarlo, comercializarlo, llevarlo a los canales de distribución hasta el usuario final, que lo va a combustionar finalmente en una de estas famosas estufas a pellet, que son las que están, digamos, generando una mayor demanda de este material en cada hogar, con el argumento de que contaminan menos o más eficientes, ¿cierto? Y y que terminan siendo una forma de consumir o de reducir las emisiones, ¿cierto? De una forma no transformada de biomasa, ¿sí? Entonces, gracias a los pellets estaríamos justamente en este cruce, en biomasa sin transformación a través de una pequeña transformación físico-química que es la pelletización y envasado y el secado, ¿sí? Em, la máquina misma de la estufa funciona con una ventilación, que es como un ventilador que proporciona aire para que la combustión sea completa y, y una salida de gases, ¿cierto?, que también son propios de la combustión, ¿sí? Ahora, esto nos da cuenta de que a la larga la biomasa podría ser una solución como de energía renovable, ¿cierto? Pero va a ser cada vez más costoso y darle la energía necesaria para echarla a andar, ¿sí? Y esto tiene harto que ver con lo que veríamos a continuación, que tiene que ver con la dependencia de los mercados extranjeros. ¿Quiénes son realmente los que regulan la demanda de estos productos madereros? Son los países de Europa Occidental y Asia, ¿ya? Principalmente. Uno podría pensar que Estados Unidos está metido ahí y claramente lo está. Lo que pasa es que América del Norte, como continente, también es un gran productor de biomasa, gracias a Canadá y el sur de Estados Unidos. El sur de Estados Unidos abastece en gran medida a las centrales de biomasa de Inglaterra y de Europa. Eh, la, y, por ejemplo, Brasil se ha ido convirtiendo cada vez más en un productor importante de biomasa para los mercados del norte global, en el particular de América del Norte y de Europa. Em, Chile sigue comercializando su biomasa principalmente a Asia a través el mercado de- del mercado extranjero del Océano Atlántico, ¿cierto? Y la cantidad de biomasa que Chile aporta a esta matriz que estamos viendo, digamos, es relativamente pequeña comparada con Brasil. Sin embargo, Chile tiene su propia fuente o su propia red de consumo de biomasa internamente, ¿ya?
Y esto es debido a que existe un metabolismo social capitalista dentro del país que genera esta oferta constante de productos madereros que no se ven reflejados en el consumo interno del país, justamente porque estos son productos pensados 100% en la exportación, ¿ya? El argumento principal es que si vamos a sacar madera para venderla, tenemos que venderla lo más lejos posible para que sea justificable extraerla en un principio, ¿ya? Esto puede ser muy contraproducente, pero está bien argumentado a partir de lo que hemos visto hasta ahora, si lo pensamos en términos de equilibrio energético, ¿ya? La biomasa se compensa mediante formas de absorción, que son las que estamos pensadas como sumideros de carbono en las plantaciones en las plantaciones de monocultivo. Por lo tanto, un país con gran cantidad de plantación de monocultivo tiene una gran capacidad de generar oferta de este producto a grandes distancias, ¿sí? Y eso más encima se justifica porque los costos de transporte de un material como este aumentan mucho más cuando son terrestres o son a través de un gasoducto ya convertido en gas, ¿cierto? A diferencia de lo que cuesta transportar este material en bruto a grandes distancias en barco. Y aquí uno dice, bueno, ¿y esos barcos en qué consumen para moverse? Petróleo, ¿sí? Entonces, finalmente, lo que está haciendo la industria maderera chilena es generar un combustible barato que le permite a la exportación energética, ¿cierto? Tener este recurso barato y seguir abasteciendo la demanda de combustible fósil como el petróleo para el transporte de este, ¿sí? A partir de los puertos más importantes de Latinoamérica, ¿sí? Actualmente en Chile, el puerto más importante o el que mayor flujo portuario tiene es el puerto de San Antonio. Eh, Sin embargo, en Chile existen varios puertos que están estratégicamente pensados y visualizados para en el futuro tener un rol mucho más protagónico en lo que implica la exportación de bienes madereros. Sin ir más lejos, yo les estoy hablando aquí desde la costa de Valdivia y puedo mirar desde aquí, desde mi ventana, el puerto de Corral, que ya ha sido dos veces licitado por empresas chinas para ser expandido y para aumentar un 400% en su producción exportadora. Eh, en Corral se exportan algo así como 2.000 toneladas de chip de madera a Asia al año, y eso quiere decir que eh, teniendo la ruta del Pacífico, digamos, abierta, Chile podría ser uno de los mayores exportadores de este recurso al continente asiático, en la medida en la que se aprueben los proyectos de ampliación del puerto de Corral, por ejemplo, y de las carreteras que atravesarían como, como corredor bioceánico desde Neuquén hasta Corral, pasando por el Parque de Alerce Costero y vulnerando el alerce como uno de los árboles más importantes y longevos del planeta. Podemos ver ahí las empresas que lideran, por decirlo de alguna forma, el mercado de la madera en Chile, principalmente Celulosa Arauco y CMPC, que son productores principalmente de celulosa. Entonces uno dice, bueno, pero estábamos hablando de pellet de madera para producir energía. ¿Qué tiene que ver la celulosa? Tiene harto que ver, sobre todo en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile la biomasa que se ocupa para producir energía la ocupan las mismas empresas celulosas, ¿ya? Y la ocupan para financiar su misma producción maderera. Esto puede ser un poco difícil de entender a primera, pero es fácil de verlo, es fácil de ver cuando entendemos de dónde viene la plata. En Chile existe el sistema de asociación de fondos de pensiones formulado en la dictadura,
que le permite, o sea, que obliga a todos los ciudadanos chilenos y ciudadanas a cotizar en estas asociaciones de fondos de pensiones, las cuales invierten este capital eh, en el extranjero, en forma de activos, ¿ya? Y los activos son bonos en los que los bancos pueden especular cuánto cuestan en el extranjero sus propios activos, ¿sí? Los activos de cada banco. Bien, podemos ver en estas tablas, entonces, que los 20 principales participaciones de acciones y bonos de Arauco, por ejemplo, están basados en AFPs y bancos extranjeros, las AFPs chilenas y bancos estadounidenses, españoles, ¿cierto? Eh, que son las que reciben tanto en forma de acciones o bonos, ¿cierto? Una inversión que llega a ascender, por ejemplo, en el caso del Banco Santander, a los 31.000 millones de pesos chilenos, ¿sí? Solamente el Banco Santander. Y esta es la inversión que se devuelve, ¿cierto? En forma de extractivismo forestal desde los mismos fondos de pensiones que ahorramos los chilenos y chilenas para nuestra jubilación. Entonces, la jubilación se termina convirtiendo en extractivismo cuando le otorgamos este capital a las AFP, quienes invierten en el extranjero, en los bancos que a su vez quienes invierten en bonos, en activos en el extranjero, que favorecen la economía de los activos de los bancos extranjeros, que a su vez invierten en estos proyectos de extracción para favorecer este ciclo, ¿sí? Y vemos ahí al Banco Santander, al Banco de Chile, al Banco del Estado de Chile, al Banco de Crédito e Inversiones, Scotiabank, Itaú, Vice, ¿cierto? Son todos Banco Falabella, incluso que uno diría, bueno, Banco Falabella es solo de Chile, ahí, bueno, tiene una gran cantidad de inversión a estas mismas empresas, ¿cierto? Y podemos ver entonces que quienes financian realmente la extracción y la producción de la biomasa forestal para la producción de energía son quienes la consumen para la producción de celulosa de baja calidad, de alta demanda extranjera, pero sin un costo energético y sin un costo ambiental. ¿Por qué? Porque existe la compensación de carbono, ¿cierto? Que tiene finalmente impactos en el territorio, ¿ya? Empresas como Arauco y CMPC son propietarias, como vimos en la clase anterior, debido al traspaso en dictadura de más de 3 millones de hectáreas a estas familias, Angelini y Mate, son propietarias de 500.000, perdón, son de mucho territorio que a su vez eh, funciona como un stock para disminuir el valor de cada hectárea de plantación convertida ya en recurso maderero, ¿sí? Entonces, como este metabolismo del que estamos hablando es un metabolismo capitalista, el stock finalmente define el valor o el precio final, el precio liminal del producto. Mientras más stock el capitalista que oferta el producto tiene, menor es el precio al que puede ofertarlo. Por lo tanto, mayor va a ser la demanda sobre este producto. Y lo mismo al contrario, o sea, si el stock se reduce o no existe, el producto pasa a ser más o menos, perdón, pasa a ser menos abundante, por lo tanto más costoso. Entonces el stock aquí es principalmente importante para generar un recurso o un bien que que tenga un precio competitivo en el extranjero, ¿ya? Porque los extranjeros tenemos que pensar que van a seguir consumiendo recursos del sur global. Sin embargo, ellos también están en una crisis bancaria en los que tienen que abaratar costos. Entonces, lo que están buscando es un combustible de transición energética que sea barato,
que venga, ojalá, de lugares donde haya abundancia de este recurso, o por lo menos que aparezca esa abundancia reflejada en el precio, y que al mismo tiempo no vaya en contra de las políticas climáticas que países como España, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra ya firmaron al participar del Acuerdo de Kioto. Entonces, para ir dando fin a esta exposición y dar paso a las preguntas, lo que tenemos aquí es que detrás de la quema forestal, de la combustión de energía, de la combustión de biomasa para la producción de energía, existe, existe a su vez una filtración de esta misma energía térmica a partir de estos incendios forestales, que son los que finalmente demuestran que un stock de este tamaño lo que hace es generar una mayor inestabilidad en la cantidad, en la demanda, en la oferta, perdón. ¿Por qué? Porque cada vez que se aumenta la producción, se requieren más hectáreas, y tener muchas hectáreas plantadas con monocultivo tiene este efecto climático que no solamente se refleja en los incendios, sino que en la escasez hídrica y en la erosión y en los desplazamientos forzados, que son los que hacen que estas catástrofes de incendios sean aún más difíciles de controlar y afecten todavía más a las personas más vulnerables que están aledañas a estos sectores. Eh, es lo que podemos ver en un poco estas imágenes y lo que extraídas del mismo reporte que hicimos con EPN y la Global Forest Coalition durante el año 2022, y que dan cuenta de cómo el aumento de los incendios forestales, sobre todo 2016 y 2017, vino de la mano de un aumento en las ganancias de las empresas productoras de madera, ¿sí? A eso hay que agregarle el hecho de que el gobierno de Chile durante los años de pandemia elaboró una ley forestal nueva que estaba destinada a ampliar las plantaciones forestales en 500.000 hectáreas adicionales en los próximos 20 años. Estamos hablando de 500.000 hectáreas adicionales a las 3 millones de hectáreas que ya les cedió la dictadura, y de las cuales ya llevan plantadas 2.200.000. 25.000 hectáreas por año es lo que plantean de aquí a 20 años más plantar, con un presupuesto anual de 37,5 millones de dólares. Y este es un plan que apoya el Banco Mundial, eh, y que en 2019, ¿cierto? Además, se acordó mediante un pago de reducción de emisiones, ¿sí? Entonces, Chile, al ser el proveedor principal de biomasa de las centrales de celulosa del país, se convierte al mismo tiempo en uno de los mayores garantes de este bien para la demanda extranjera, ¿sí? Y pasa a ser Chile entonces un productor de biomasa para la producción de energía a bajo costo, ¿sí? Que es lo más importante. Bien, esto por ahora. La próxima clase vamos a hablar un poco más sobre los efectos que tiene esta narrativa en los medios de comunicación y los impactos que tiene en los territorios, el cómo las BECs y las plantaciones de monocultivo, o las formas de conservación privada y los sistemas de intercambio y almacenamiento de carbono se pueden reconocer por los pueblos como falsas soluciones al cambio climático. Y en la última sesión vamos a estar viendo cuáles son las alternativas que desde los territorios se levantan en oposición a estos proyectos de extracción que solamente buscan favorecer a los que se han favorecido siempre en términos globales y en términos locales, desde la región y hacia el continente por completo.
Eso por acá. Atento a las preguntas y comentarios. Muchas gracias desde ya. Buenísimo, muchas gracias, Diego, por la presentación, también por recordarnos qué es lo que viene en las siguientes sesiones para que ahí la gente se programe y pueda asistir, digamos, a todo el curso. Mientras el resto sigue pensando en empezar sus preguntas, hay una que al menos está en el chat que dice, es la de Talita, considerando que el 50% de la superficie quemada corresponde a plantaciones cítricas de pino y eucaliptos, ¿cómo se busca evitar que el incentivo económico para ampliarlas termine aumentando el riesgo de incendios ante las sequías prolongadas? Esa es la pregunta que tenemos en el chat. En el intertanto, el resto también puede ir pensando si tiene alguna otra consulta para Diego. Ahí Ya. levanto la mano Matías. No sé si quieres que tomemos todas las preguntas o vamos una por una, Diego. Eh, sí, o sea, a mí puede que se me olvide, pero a mí me gustaría un repaso por las preguntas y los comentarios primero, Dale, y así nos escuchamos y después puedo... adelante entonces Matías y yo voy a tratar de dejar un resumen de la pregunta en el chat, así ahí tenemos ayuda de memoria. Dale. Muchas gracias. Bueno, gracias otra vez, hermano. Gracias por la presentación, Diego. Bien profundo y aclaratorio todo. Y indudablemente que, pucho, yo miro por la ventana cómo está lloviendo y me llega a dar pena. Más de lo que llueve, sino lo que tú estás comentando en todo lo que estamos viviendo a nivel país y también todo lo que es la Vía Yala, el sur global. Indudablemente, cómo está ahora las políticas y los amarres, esto se ve que va a ser muy desolador de aquí a pocos años más, lamentablemente. Y esto también va muy en línea también con el Tratado de Acuerdo del TPP-11, que de alguna forma fortalece también estos acuerdos internacionales en cuanto a la sobreexplotación y obviamente eh, luego la demanda y etcétera, como se llama, para que los otros países también se vean beneficiados. Entonces, creo que lo que tú indicabas es qué hacemos al final con toda esta amenaza que tú mencionaste y que indudablemente que esto va de la mano con los acuerdos, más las leyes que desafortunadamente han venido también amarrando un poco el tema para que el TPP-11 cumpla con su propósito de seguir explotando y seguir exportando y etcétera a otros países. Entonces, claro, ¿qué hacemos con todo esto? Quizás, no sé, si de pronto como territorios y países que ya están dentro del acuerdo tengamos que hacer un movimiento como para decir que esto está sucediendo, los beneficios que van a haber para las empresas, lo vimos también con la nueva mega reforma que vamos a vivir como país también, entonces va como todo muy en línea justamente para que la industrialización de los recursos sean literalmente legales. Entonces nos vemos también nosotros puestos, las comunidades, obviamente, a todas estas desigualdades que vamos a vivir. O sea, ya este año va a ser como el inicio de lo que va a pasar de aquí al finalizar de este gobierno. Así que disculpe lo largo, pero eso, Diego, no sé más o menos como qué podríamos hacer como territorio, más allá de todo lo que estamos viviendo. Eso, muchas gracias. Gracias, compa. Bueno, un abrazo a Matías, un gran luchador ahí del sector de Valparaíso, y también activista ahí por las afectaciones a los incendios. Tiene harto que ver con la pregunta de Tabita también. Si podéis Tabita, hablar por el celular mejor, Diego, para que se escuche un poco mejor. Disculpa. Ahí viene. Ahí sí. Ahora sí, disculpa, me Eso, equivoqué dale, dale. No, de no te botón. preocupes. Sí. Ya. Sí, es un gran tema. Gracias por la pregunta. El qué hacer, ¿cierto? Vamos a llegar a ese punto en la última sesión. Vamos a ver que no estamos solos en esto. En Chile, lamentablemente, es un laboratorio para estos modelos. Desde el decreto ley 701, implementado en dictadura, que se ha fomentado la industria forestal en el continente, y ahora países como Brasil, Colombia y Argentina están adoptando el modelo chileno como un modelo de desarrollo sustentable. Eso nos trae harta preocupación, sobre todo porque trabajamos, digamos, en, en articulación con organizaciones y comunidades de toda la Vía Yala, de toda Latinoamérica y el Caribe,
Entonces, se nos plantea con harta preocupación el cómo este modelo de producción se presenta una vez más en estos países como un gran modelo de desarrollo limpio, donde se presentan a las plantaciones de monocultivo como bosques de eucalipto, bosques de pino, ¿cierto? Como se presentan las hectáreas de plantaciones como medidas de restauración ecológica, ¿sí? Dada ya la intervención de otras industrias como la ganadera o la minera, ¿cierto? Siendo que, bueno, no lo vamos a ver en este curso, pero están íntimamente relacionadas ambas industrias, sobre todo en lo que es la tenencia de la tierra. Entonces, creo que lo principal para abordar la pregunta de Talita es que dice cómo buscar evitar que el incentivo económico para ampliarlas termine aumentando el riesgo de incendios ante las sequías prolongadas. Bueno, esa es una pregunta que tiene como tres niveles juntos, ¿ya? Porque las sequías prolongadas están dadas justamente por la alteración a los agentes bióticos que regulan el clima, sobre todo de los microclimas de los sectores que están aledaños a los bosques. Por lo tanto, la intervención de los bosques y la existencia de plantaciones de monocultivos que más encima están sometidos a estas talas rasas para su extracción, que tienen alto impacto de erosión en el suelo, todo eso va a afectar prolongadamente a la mayor, a la mayor aparición de incendios forestales, lamentablemente. Sin embargo, ¿cómo se busca evitar estos incentivos? Bueno, justamente lo que se busca es disminuir los incentivos a la industria forestal. Es un poco el ejercicio contrario, porque no hay nada que podamos incentivar que sea tan eh, valioso para la industria de la energía como un combustible tan barato como el que se puede sacar de las plantaciones de monocultivo, ¿sí? Entonces, lo único que podemos hacer como ciudadanía es desincentivar la producción de monocultivo, ¿cierto? Para, sobre todo con fines energéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fines energéticos que se traten de cubrir mediante la instalación de plantaciones de monocultivo en los intercambios de las plantas de termoeléctricas de carbón a biomasa por pellet o la exportación de biodiesel o de biogás a otros países, todo eso va a requerir todas las hectáreas que quedan de territorio, todas, absolutamente todas las hectáreas que quedan de bosque nativo, todas las hectáreas que quedan de comunidades, todas las hectáreas que quedan de precordillera, de humedales, de valles transversales, de valles productivos, de zonas altamente productivas en Chile. Chile sigue siendo un gran productor de fruta, de carne, de leche, y esos recursos se empiezan eh, empiezan a valer más producirlo que este material que se vende bien y cuesta menos producirlo en las mismas hectáreas, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo cómo los desincentivamos. Bueno, habría que buscar desincentivar o incentivar otro modelo de producción, otro modelo productivo, un modelo que no esté basado en la exportación de los bienes, menos los bienes que son recursos energéticos que están destinados a la combustión, ¿cierto? Y menos todavía los que están destinados a la combustión para bajar las emisiones que los países que ya emiten intentan compensar mediante los bonos de carbono. Entonces, para responder la pregunta, queda en nosotros el qué es lo que incentivamos como consumidores y como agentes políticos, digamos, dueños del voto. Eso diría yo. Súper, muchas gracias, Diego. Hay una respuesta, digamos, o contra pregunta de Matías, que la quinta región está trabajando para el plan de gestión de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Con ello se pueden elaborar herramientas para la protección y resguardo, además de la regulación para las inmobiliarias. Y ello sea como herramienta de gestión para los municipios que son parte de la reserva. Así que ahí también él dice que eso es trabajo desde los territorios. Interesante también ahí el cruce como factor municipal, ¿no? Como un potencial, a veces aliado, a veces objeto de incidencia, ¿no? Alguien por el que no podemos saltarnos si queremos
accionar este tipo de medidas. Eh, y ahí Matías también nos dice que lo da como dato, que quizás también es una estrategia replicable, sobre el tema de la reserva de la biosfera y la relación con los municipios también. Así que no sé si hay alguna otra pregunta, si no, quizás puedo dar un segundo a ver si hay una pregunta adicional. ¿No? Quizás te devuelvo la palabra, Diego, una última, digamos, reflexión de tu parte, alguna idea de fuerza, y ya les podemos devolver un par de minutos al resto para que nos veamos la próxima sesión. Bueno, gracias Santiago. Bueno, Dale con el otro micrófono, perdón, sí. que se escuchaba mucho mejor con el otro. Disculpa. Se me olvida, disculpa. Ahora sí. Sí, agradecido Santiago de nuevo por la oportunidad, a las personas asistentes, agradecido también por la escucha, por la participación. Obviamente, bienvenidas y bienvenidos a aportar a las siguientes dos sesiones también. Quedan dos sesiones más, estamos en la mitad de esta instancia. Las sesiones que quedan están basadas más que nada en las narrativas, o sea, cómo esto se disputa en el campo mediático, digamos, cuáles son las narrativas corporativas a las que estamos sometidos cuando nos enfrentamos a estos discursos de transición energética y cuáles son las narrativas que desde los pueblos y desde las comunidades hemos levantado como alternativas reales y soluciones reales al cambio climático, pensando en una transición energética justa que tenga que ver con el desarrollo de las comunidades y no de las empresas, que tenga que ver con la soberanía energética y no con el mercado energético, y que esté basado en el respeto y la convivencia de los humanos y de las especies, digamos, con los ecosistemas y sobre todo con las culturas que han vivido en todos estos territorios, en todas estas hectáreas que estamos diciendo que están amenazadas ahora por un modelo de producción que busca convertir todo el terreno disponible en materia de combustión, en una forma de producir combustible para el consumo energético. Sabemos hacia dónde apunta ese consumo energético. Creo que el profe del punto crítica de la minería lo debe estar abordando. Así que sabemos perfectamente que la energía no es necesariamente para prender ampolletas y estar calentitos en la casa, sino que es para alimentar una matriz productiva que se hace cada vez más necesario en términos económicos, financieros, bursátiles, se hace cada vez más necesario hacer energía barata, digamos. Y para eso, para producir energía barata o un combustible barato, Chile estaría liderando el mercado a partir de la producción de biomasa. Y los países como Brasil, Argentina y Colombia y Paraguay estarían copiándole la idea, entregando terrenos a bajo costo, con altos subsidios, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. También cuáles son los subsidios que los estados entregan a las empresas para mantener los monocultivos en una constante expansión. Vamos a ver también cómo la narrativa verde, digamos, y el lavado verde de las empresas productoras de celulosa y papel hace que sea aún más difícil, gracias a la ayuda de entidades certificadoras y gobiernos incluso que apoyan con recursos estatales estos proyectos. Es cada vez más difícil contraponerse a estos proyectos que intervienen de una manera nefasta y completamente avasalladora a los territorios, despojándolos de agua, de nutrientes, de aire limpio para respirar y sobre todo de actividades productivas legítimas y tradicionales como han sido la vida campesina e indígena acá en el sur de Chile. Así que eso nomás, bienvenidos y invitados a seguir participando en las clases que vienen. Y nuevamente agradecido a FIMA y a la USO Socioambiental por la oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. También hay muchos agradecimientos en el chat, así que
Estamos a mitad de camino, nos vemos en las siguientes dos y eso, que tengan una excelente tarde, nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, mucho Hasta aguante, Diego. Cuídense, buena lluvia, Gracias, chao, chao. Chao, un gracias. abrazo.